No sé si tienen alguna pregunta de los contenidos que vimos ayer sobre las relaciones y la comunicación. Tal vez podríamos aprovechar de responder si es que tienen alguna duda. ¿Todo claro o no se entendió nada? A veces cuando no hay preguntas es porque poco se entiende. ¿Nicolás? Profe, yo ayer no pude venir, así quedando medio Ah, colgado ya, pero con estás totalmente colgado entonces. Bueno, el- disculpa que te haya preguntado a ti. ¿Catalina? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Catalina? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Alguna duda respecto a lo que vimos el día de ayer? Bueno, la verdad es que ayer mi internet se cayó y también Wow. ando medio cargada. Profesor, ¿Sí? disculpe, yo tengo una consulta que estuve leyendo acerca de la teoría hipodérmica de Mauricio Wolf, si es que no me Sí, equivoco el texto, sí, sí, sí. pero no logro entender bien si Lawrence se llamaba, ¿cierto? El que creaba la teoría. Laswell, sí, Laswell, Laswell. eh, se enfocaba hacia la masa homogénea o hablaba del medio, o sea, claro, de los medios de comunicación en sí para poder llegar y no sé cómo decir, moldear a la masa homogénea. Sí, Eh, eh, esa es la idea inicial. Piensa que en realidad ese modelo teórico se desarrolló como en la década de los 30. Ya, claro, él estudiaba propaganda, estudió el uso de la propaganda en la Primera Guerra Mundial. Y está la idea de que podía influir sobre las conciencias de las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, dos rasgos. Uno, la idea de posibilidad de tener el control en la comunicación y poder modificar el pensamiento de los auditores a partir de la exposición de los mensajes que se elaboran en los medios con una cierta intencionalidad. Eso es lo que se plantea allí. ¿Ya? Y es lo que se discute muy fuertemente. Mauro Wolf asume una posición crítica, ¿no? Va destacando las limitaciones de ese enfoque. ¿Por qué? Porque es unidireccional, porque no considera a la recepción. El día de hoy vamos a ver, fíjense, analizando las limitaciones ahora de este segundo modelo, el enfoque interaccional pragmático, como este problema sigue estando presente en este enfoque, pero ahora desde otra perspectiva. Ya en la mirada de la aguja hipodérmica o esta idea del control de la comunicación en Laswell, basta la difusión de informaciones para obtener efectos, ¿no?, en los destinatarios. Y en cambio aquí, en esta perspectiva interaccional pragmática, basta el procesamiento de información y la atribución de significados por parte del destinatario para que podamos hablar de comunicación. Entonces se focaliza ahora la atención en el destinatario, pero nuevamente estamos en una posición que es unipolar. ¿Ya? El enfoque de la aguja hipodérmica se concentra solo en el emisor y aquí se deposita la atención en la actividad del receptor. Pero sigue estando polarizada, ¿no?, la concepción de la comunicación. En el tercer momento, que se va a iniciar allá para cerrar el curso, vamos a ver que la comunicación requiere la coparticipación y el encuentro. Es decir, tenemos que ver la acción que desarrollan unos y otros. No sé si con esto te aclaro tu pregunta, pero sí, efectivamente en el primer momento la masa es indiferenciada, es homogénea, es atomizada. Se piensa que cada uno recibe en soledad el mensaje
no se analiza el contexto y se piensa que el medio tiene efectos sobre ese conjunto de consumidores. Ese es el Y, modelo de la aguja hipodérmica. y profesor, ahí también me surge otra pregunta porque por lo que estuve viendo decían que esta teoría dejó de estar vigente ya que carecía como de evidencia empírica, por decirlo de alguna forma. Totalmente, sí, sí. Oye, no solo eso, hay algunos que tienen una posición más radical, ¿ah? Hay algunos que dicen que en realidad nunca existió, o sea, que discuten que haya tenido ese posicionamiento tan importante, pero lo que sí es común, diría yo, de ese momento inicial es la importancia que se le asigna a los medios y la idea de que tienen efectos sobre los destinatarios en ese primer momento. Y sí, no hay evidencia empírica, y cuando vimos la evolución de los estudios de los efectos, lo que se muestra es esa falta de la posibilidad de demostrar esos efectos. Ahora, Daniel, mira, son súper buenas tus preguntas, ¿ya? Pero dejémoslas para el lunes, que vamos a analizar el conjunto de la materia previo a la prueba, ¿ya? Y mi interés era un poco ver qué duda tenían sobre la sesión de ayer. Disculpe, profe. En este momento. Pero son muy buenas tus preguntas y te las agradezco, ¿ya? Son relevantes. Y sigamos viéndolas, porque si no, no vamos a alcanzar a ver. Hoy día tenemos que cerrar esta tercera unidad. Entonces, continuemos esta conversación el próximo lunes, porque es muy relevante y pertinente. Pero sí, al final de esta sesión podemos ver, contrastar esa discusión de ese modelo con la discusión ahora de este modelo del interaccional pragmático. El día de hoy vamos a hacer un balance, es decir, una evaluación de la importancia, los límites, los avances y las restricciones que implica este modelo, ¿ya? Porque la idea es que ustedes vayan contrastando modelos, ¿ya? Si por una parte tenemos esa idea de la linealidad y ahora la idea de la circularidad, ¿ah? La idea del control versus la idea de la coparticipación puesta en el enfoque interaccional. La idea es contrastar estos modelos, ver qué es lo que cambia y qué es lo que persiste, ¿ya? En este proceso de evolución en las concepciones de la comunicación que van configurando nuestro campo, ¿ya? La idea, acuérdense, del campo es que hay distintos actores institucionales que asumen distintas posiciones frente a la comunicación y que discuten, debaten entre ellas. Además, le hemos dicho que por la historia de constitución del campo, algunos de los rasgos, Daniel, y en esto sí son importantes tus preguntas, algunos de los rasgos que están en el inicio, en ese modelo hipodérmico, se mantienen, persisten hasta nuestros días. Uno de ellos es la creencia en el poder conformador que tienen los medios. Eso es una creencia, ¿ya? Algunos lo llaman un mito, el mito del poder de los medios. Podemos pensar luego, hacer un balance, ya, con esto no es negar que tengan una influencia, pero lo que parece no tener tanta influencia es los mensajes que envían directamente. Más bien hay un efecto de constitución y transformación del orden social y de la cultura, es decir, que los medios llegan para instalarse y forman parte de nuestra vida cotidiana y sí crean hábitos, ¿ya? Pero no tienen, la comunicación no tiene un impacto tan directo. Así como, por ejemplo, mi comunicación hoy día no va a ser capaz de conformar sus ideas respecto al campo, porque ustedes se las forman por sí mismos, a través de las lecturas, a través de las ideas que traen previamente, las concepciones, en fin, la formación de ideas, de opiniones, se labra lentamente, no se transforma con que yo les diga algo y mágicamente esto significa, que ahora, a partir de ahora, ustedes van a creer en algo distinto a lo que creía. Así no opera la comunicación. Vamos en el balance, creo que va a quedar en claro cómo participan los destinatarios, la importancia de esa participación, ¿ya? Bueno, voy a compartirles el PowerPoint. Como les dije, el día de hoy vamos a hacer una sesión un poco más breve porque
a las 12:30 tengo que ingresar a un congreso donde voy a hacer la presentación de una ponencia. Bueno, entonces vamos a ver hoy día los aportes, los cambios que introduce este enfoque interaccional pragmático. Varios cambios en varios niveles. ¿Ya? La emergencia del enfoque interaccional pragmático, la llamada escuela de Palo Alto, o el estudio sistemático de la comunicación interpersonal, supone, por una parte, un desplazamiento en el objeto de estudio. ¿Ya? Aparece un nuevo objeto de estudio, que es la interacción humana, versus el objeto de estudio inicial en el campo de la investigación en comunicación es el efecto de los medios, los mensajes de los medios, la acción de los medios. ¿Ya? Nos desplazamos ahora a un nuevo objeto que es la interacción humana, ¿no? La comunicación interpersonal, la comunicación cara a cara. Esto es un nuevo objeto de estudio. ¿Ya? Se pluraliza, por lo tanto, la concepción del objeto de estudio, cuál es la tarea del estudioso, el investigador de las comunicaciones. Hay un desplazamiento también en el modelo de la comunicación, porque obviamente la fenomenología de la interacción humana o la comunicación interpersonal y la fenomenología de la comunicación mediada, es decir, cómo se produce las características cuando hablamos de fenomenología, es los rasgos que se nos aparecen, ¿ya?, en ese ámbito de realidad, que es la comunicación mediada, son muy distintos esos rasgos a los de la comunicación interpersonal. Entonces, el modelo se modifica sustancialmente. Pasamos de un modelo lineal, ¿no?, a un modelo que resalta la idea de circularidad, de coparticipación, el llamado modelo orquestal, de la metáfora de el telégrafo, ¿no? Es una metáfora la del telégrafo en los modelos iniciales de la comunicación de masa, por la linealidad, o también otra metáfora, la metáfora de la aguja hipodérmica. Hay una tercera metáfora que se emplea para describir esa etapa, ¿no?, esa concepción, el modelo de la bala mágica, ¿eh? Como si es que el mensaje fuese una bala que transformara la mente del destinatario, que tuviera ese efecto eh, modificador de la conciencia. Ya. Entonces pasamos de esa idea de la linealidad, de la unidireccionalidad, a la idea de la coparticipación, de la circularidad, y la metáfora también es una metáfora, un símil, digamos, un elemento con el cual se compara la comunicación, de la orquesta. Porque la orquesta supone la producción de un enunciado que es coparticipativo, es plural, participan todos los músicos. Es decir, la comunicación es algo que se hace en común, que es algo que ocurre en convergencia, de acuerdo a este modelo, y simultáneamente otra idea, la multidimensionalidad de las prácticas expresivas, porque en la orquesta no solo hay una melodía, sino también un ritmo, una intensidad, ¿ya? Es decir, una expresión que se manifiesta en varios niveles. Y una de las cosas que destacan estos autores es eh, la existencia de diversos niveles en los cuales opera la comunicación. Destacan el nivel semántico o de contenido y el nivel pragmático o de relación. Cuando menos opera la comunicación en esos dos niveles, ¿ya? En el caso de la orquesta es más complejo, son más niveles incluso. Bueno. Hay un cambio de perspectiva también, cambio de la mirada y de la preocupación de lo que se considera más relevante desde el análisis de los efectos, porque están pensando que los medios, los autores del enfoque de la aguja hipodérmica, del estudio de la comunicación de masa, están pensando que los medios son instrumentos que podemos emplear con ciertos propósitos y que son poderosos, que son eficaces. ¿Ya? Por eso la preocupación de la eficacia, del efecto,
de la capacidad que tiene de influencia el medio, a el contexto, de una concepción de una causalidad que es lineal a una causalidad circular. Fíjense, esta idea del contexto es que tiene que analizarse el fenómeno de la comunicación situada y viendo todos los elementos que participan en ella, ¿ya? En esta perspectiva, fíjense, si es que hay un efecto, es co-causado por el receptor, porque el receptor participa activamente en la comunicación, co-crea el mensaje, y entonces está coproduciendo ese efecto, el efecto circular es coproducido, ¿ya? Fíjense, cambio entonces, desplazamiento, un cambio paradigmático. El concepto de paradigma, ustedes saben, corresponden a este conjunto de modelos que son dominantes en un periodo en el desarrollo de un campo disciplinario, ¿ya? Ideas que tienen una posición central, ¿ya? Que se reproducen, que se emplean para enseñar, para orientar la investigación. Ideas dominantes, este conjunto de ideas dominantes, que son perspectivas teóricas, que son modelos, en este caso de la comunicación, que pueden incluir en ocasiones también metodologías. Este es el conjunto de herramientas para la producción del conocimiento que son dominantes en un determinado momento, se llama paradigma. Entonces, lo que produce la introducción, el desarrollo del enfoque interaccional pragmático es un cambio paradigmático. Y esta perspectiva empieza a disputar la posición dentro del campo al enfoque lineal y al estudio de la comunicación de masas y de los medios, para proponer concentrarse en el estudio de las relaciones interpersonales, de la comunicación entre seres humanos, ¿no? Y eso lo lleva a proponer un modelo bien distinto de la comunicación. Desaparece la linealidad y es sustituido por la idea de circularidad, cambio de enfoque o perspectiva, ¿ah? Y de preocupaciones. Es decir, están haciendo planteamientos que nos dice, debemos entender la comunicación de un modo distinto a cómo se había venido entendiendo hasta ahora, ¿ya? Por eso esto supone un cambio paradigmático, un cambio en la mirada de la comunicación. Ya, pasamos entonces a esta idea del telégrafo, de que la comunicación implica la transmisión de información a través de una línea, a través de un medio, de un dispositivo técnico, ¿no? Desde un emisor hasta un destinatario, y que esto tiene un efecto. A la idea de la orquesta, que como les decía, implica coparticipación, enunciación plural, multidimensionalidad, porque la comunicación está ocurriendo en varios niveles, ¿ya? Uno participa en la comunicación, la idea de la participación aparece aquí, ¿no? Mientras el modelo telegráfico es muy jerárquico, es asimétrico porque concentra la idea del poder y el control de la comunicación en el emisor, aquí está la idea de la coparticipación, ¿no? El enunciado en común del proceso y el contenido en la comunicación. Ya, algunas contribuciones, aportes sustantivos en nuestra comprensión de la comunicación, ¿ya? Que podemos destacar de este enfoque. El primero de esto es precisamente su objeto de estudio, el señalar que para pensar en términos generales la comunicación debemos situarnos en el análisis de la interacción humana, porque esta es la modalidad básica común a los individuos de nuestra especie, en el cual se participa de estos procesos que llamamos comunicación. Es decir, la matriz fundamental de la comunicación es la interacción humana, la comunicación cara a cara, ¿ya? No la comunicación mediada, no la exposición a los medios de comunicación de masas.
La emergencia de las tecnologías constituye una forma derivada. La historia, de hecho, fíjense, de la humanidad es la historia de la ampliación de las capacidades de comunicación a través del desarrollo de tecnologías que permiten la extensión en el tiempo y en el espacio de los mensajes. Pero estas son formas derivadas, ¿ya? Donde aparece una mediación tecnológica, técnica e institucional. Pero la comunicación cara a cara es la forma fundamental, básica, natural, primaria, de los procesos de comunicación. Y por lo tanto es el lugar donde desde donde debemos pensar la comunicación. Luego podemos elaborar modelos específicos para distintas variantes de la comunicación, pero no podemos dejar de pensar la comunicación como una práctica donde están envueltos, ¿no?, los seres humanos en una relación directa. Porque somos seres relacionales, porque vivimos en sistemas sociales, y esta forma de comunicación es lo que constituye a estos sistemas sociales, es lo que ha constituido históricamente a estos sistemas sociales. Y es lo que tiene mayor presencia en nuestra vida, mayor relevancia también. ¿Ya? Entonces, destacamos esta definición de la interacción humana como el objeto de estudio, es decir, el locus donde debemos situarnos para pensar la comunicación. Cuando hablamos de locus, el lugar natural para pensar la comunicación, porque es la experiencia universal de los individuos de nuestra especie. Ya, el primer aporte. Luego, destacar el carácter coparticipativo de la comunicación, que por supuesto es un rasgo muy nítido cuando uno analiza la interacción humana. Interacción, comunicación interpersonal, entre personas, lo cual supone la concurrencia de al menos dos participantes, ¿ya?, en un encuentro donde ambos son protagonistas. Ambos asumen un rol que es relevante. Es decir, sin la recepción, sin la comprensión del destinatario, no se logra la comunicación. Sin que el otro esté presente allí. Bueno, un matiz, ¿ya?, en esta última expresión, porque probablemente se está filtrando mi perspectiva de la comunicación más que el enfoque interaccional pragmático. Ya, todavía para los autores del enfoque interaccional pragmático es fundamental la copresencia y la coparticipación, ¿ya? El tema de la comprensión todavía no aparece. No en todos los autores, hay algunos que ponen un disenso y que sí se preocupan por este tema, como Ray Birdwhiste, pero todavía el sentido no es importante, sí la coparticipación. Ya, luego, mostrar la existencia de diversos niveles. ¿Ya? En la comunicación implica tanto contenido como relación, es decir, opera en un nivel semántico, compartiendo significados, un mensaje, y en un nivel pragmático o de relación o connativo, ¿ya? Y van a decir que además que el nivel de relación es más importante que el contenido. ¿Por qué? Fíjense, que podemos preguntarnos. ¿Por qué la relación es más importante? Ocurre que todo lo dicho, todo contenido que nosotros compartamos puede ser enunciado de distintas maneras. Ya, yo puedo decir algo, por ejemplo, en serio, de un modo formal, como un predicado descriptivo de las características del mundo. Pero lo puedo decir también en broma. Y es muy importante saber si es que lo que nos está diciendo es una broma o lo está diciendo en serio. Puedo estar realizando un acto que es sincero, es decir, diciéndoles lo que realmente pienso de esto. O puedo estar cometiendo un engaño. Puedo decir algo de modo hostil o amistoso. Puedo decir algo de modo irónico.
Es decir, el mismo contenido puede ser usado de distintas maneras. Por eso es muy relevante saber no solo qué es lo que se comunica, es decir, cuál es el contenido, sino qué es lo que se está metacomunicando, cómo está siendo usado ese contenido en el marco de una relación. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, miren, y estos autores dicen, oye, tenemos que atender estos dos niveles. Bueno, un aporte, ¿no? Importante. Profe, ¿Sí? esta parte igual entra en la prueba, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Gracias. Sí, Catalina, porque la idea es que contrasten las perspectivas, ¿ya? Se trata de comparar paradigmas. Básicamente el curso lo que apunta a contrastar paradigmas, porque ustedes tienen que tomar posición. Estamos contrastando algunos de los más importantes, por supuesto hay más y hay matices. Siempre al interior de corrientes del pensamiento hay variantes, algunas posiciones intermedias. Pero estamos destacando a grandes rasgos algunos de los paradigmas más importantes en el desarrollo del campo de la comunicación, y la idea es que ustedes comprendan las diferencias. Por eso, sí, Ya, súper, profe. Muchas gracias. ya. En cambio, en el paradigma inicial de la comunicación de masa, la linealidad supone unidimensionalidad, pues hay una sola dimensión en la comunicación, el contenido. Relación no se está pensando, no se piensa en la relación, ¿ya? La relación no es un concepto que esté en el estudio de la comunicación de masas, porque la relación es algo que ocurre entre personas, ¿no? Relevar el papel de la comunicación en la configuración de las relaciones humanas es otro de los grandes aportes que nos hace esta escuela. Es decir, pone sobre la mesa la importancia de la relación, ¿ya? Y de los sistemas de relación, los sistemas interaccionales, que fue lo que vivimos el día de ayer. Porque nosotros, en tanto seres sociales, vivimos en relación. Fíjense que en estas relaciones es donde se practica la comunicación diariamente. Es decir, la comunicación no es algo que esté reservado a la práctica profesional y al manejo de tecnología en espacios institucionalizados. Vivimos en comunicación. Nos formamos como personas en una red de interacciones, ¿ya? Con otras personas con las cuales convivimos, ¿ya? Y en el marco de nuestras relaciones ejercemos día a día la comunicación, pues. Y enfrentamos problemas de comunicación, cometemos errores de comunicación, sufrimos los efectos de la mala comunicación. Y podemos pensar la comunicación, es el lugar natural, ¿ya? Y donde más provecho también podemos sacarle, fíjense, a nuestros conocimientos de comunicación. Ustedes saben que la gestión de las relaciones sociales es una habilidad fundamental para la vida, ¿ya? Porque es lo que nos permite inscribirnos en distintos espacios, es decir, ser partícipe, integrarnos a los espacios sociales, y somos capaces de manejar las relaciones. Esto lo llaman algunos la inteligencia social, que es considerada una habilidad o una competencia blanda, pero que es fundamental, es enormemente relevante. ¿Ya? Quien no sabe administrar sus relaciones, pues tiene dificultades en la vida. Ya, entonces vean, aportes sustantivos, ¿ya? En el lugar, en el objeto, en la descripción de cómo entiende la comunicación, ¿ya? Al destacar su carácter coparticipativo, la existencia de diversos niveles de complejidad en la comunicación. Esos son aportes bien importantes, al destacar también igualmente la importancia de las relaciones, ¿ya? Bueno. Muy bien, entonces tenemos que ha habido aquí una contribución sustantiva. Y no obstante, vamos a decir, también hay algunas limitaciones. Y hay algunos puntos en los cuales se cambia solo superficialmente la mirada. Es decir, que la idea de fondo sigue siendo la misma, ¿ya? Uno de estos es la definición de la comunicación. Y esto es algo que se puede explicar en el contexto, como proponen los propios autores. Yo les decía qué es lo que ocurre, que los autores que
instalan esta perspectiva dentro del campo, en su mayor parte son investigadores del campo de la salud mental, psicólogos, psiquiatras. Ellos tienen una posición dominante en la construcción de los elementos teóricos de esta perspectiva. ¿Ya? El libro que les compartí, que es Teoría de la Comunicación Humana, Pragmatics of Communication, en el original, en inglés, ¿ya? Que sienta las bases teóricas de esta perspectiva, está escrito por 3 trabajadores de la salud mental, personas que son psicólogos, todos ellos. Entonces, bueno, lo que le interesa son los efectos que las interacciones surten en las personas, el efecto de la interacción. La pregunta es si es que toda la interacción comunica o no. Y para ellos, claro, como todo puede tener un efecto, sí conecta, y entonces la simple conectividad para ellos es comunicación. ¿Ya? Pero esto puede ser considerado también como un límite. De hecho, vamos a proponer que esto es una seria restricción, porque si es que todo comunica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en la interacción no se puede hacer distinciones, y entonces si es que todo comunica, esto supone validar la idea de que para comunicar basta transmitir información. ¿Ah? Ustedes saben que en el paradigma de la aguja hipodérmica, la idea de la comunicación es que la comunicación es transmisión de información, es decir, el envío de una señal que tiene un mensaje codificado. Yo lo envío y listo, logré la comunicación. Todo comunica, ya, yo les envío información y comunica. Ya, logré mi tarea. Pero bueno, podemos pensar que esto no siempre es así. Y basta el ejemplo que tienen en pantalla, ¿no? Vean ahí en la pantalla este mensaje escrito en chino o en árabe. Y díganme qué es lo que les comunica. No mucho porque no se entiende el lenguaje. Que está en Si chino. no manejamos el código, no entendemos, ¿no es cierto? Yo no entiendo chino. Está enojado. No tengo idea qué es lo que nos dice. A lo mejor este mensaje es muy importante. Puede ser un mensaje, una advertencia de peligro, o imagínense, es un mensaje de amor. Puede ser relevante para nuestras vidas, pero no lo entendemos. Luego, cuando vemos este fenómeno, ¿ya? De que nosotros muchas veces recibimos señales, pero no las podemos interpretar, entonces se hace evidente que no basta la transmisión de información para que se produzca la comunicación. No obstante, la transmisión de información es un requisito. Si no llega la información de base, no va a haber comunicación. Pero esto no basta. En este caso, vean, ustedes tienen la información ante sus ojos. Yo tengo la información ante mis ojos y no soy capaz de interpretar este mensaje. No le puedo atribuir significado. No, por lo tanto, no lo puedo leer, no me comunica. Lo único que me dice es que probablemente está escrito en chino, que probablemente, y me doy cuenta que no lo entiendo. Ya, pero si es que volvemos atrás a esta idea de que el todo comunica, ¿ya? Que no es posible no comunicar, esta idea de estos autores vendría a reafirmar, fíjense, el paradigma que ellos están discutiendo, que es el paradigma de la aguja hipodérmica. Si todo comunica, entonces basta la transmisión de información para que se produzca la comunicación. Y ya sabíamos que esto no era así. ¿Ya? Una cosa es que todo nos afecte, porque claro, si nos llega un mensaje así nos puede, por ejemplo, producir incertidumbre, nos puede producir angustia, nos puede producir molestia, como pasa cuando abrimos nuestro email y vemos que tenemos 40 mensajes basura, ¿ya? ¿Qué es lo que nos produce una molestia? Yo muchas veces no me doy el tiempo de leer los mensajes. Veo nada más el destinatario, una compañía, están vendiendo esto, en fin. Correos que es masivo,
todos, con intereses comerciales, o que, en fin, los borramos nomás, pero nos produce molestia. ¿Ya? Pero claramente no han logrado el fin comunicativo que tienen. Y en ocasiones llegan también correos escritos en chino, ¿ya? O en ruso, en fin. Entonces, bueno, la idea que todo comunica es cuestionable, ¿ya? Porque es más compleja la comunicación humana. Veamos lo siguiente, vean este ejemplo. Miren, este es un dibujo que está en un libro de Ovalle, que es un jesuita, Alonso de Ovalle, jesuita, un testigo de la historia de Chile y que va narrando la historia de la conquista de este territorio, la conquista y colonización, y va describiendo las costumbres, tiene una visión de los pueblos que habitaban originalmente en este espacio, ¿ya? Y entonces aquí tenemos un dibujo que reproduce una práctica ritual mapuche. Lo podríamos llamar un guillatún, es una danza en el marco de una ceremonia, ¿ya? Pero ¿qué dicen los testigos que son católicos, evangelizadores, procedentes de España, conquistadores, respecto a estas costumbres? Vean, ellos vienen con la idea de evangelizar. Ustedes saben, para el católico, todo aquel que no profesa su fe es un pagano, idólatra, ¿ya? Y que le rinde culto a otras entidades sagradas, lo consideran que está involucrado en acciones demoníacas, que le rinde culto al demonio, fíjense. ¿Y qué dicen los conquistadores? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el relato que elaboran los historiadores católicos? Esta historia de la dominación, ¿ya? Me dicen, no, es que estas personas de acá vivían en la ignorancia, no tenían religión, eran adoradores del demonio, ¿ya? No tenían culto, sino se juntaban en sus borracheras a beber largo, en unos lugares que estos cronistas denominan sus bebederos. ¿Por qué? Porque en el marco de las prácticas rituales mapuche, la gente compartía alimentos y también bebidas fermentadas, chicha de fruto silvestre, que tiene bajo nivel de alcohol y una persona puede beber por largo. Y esto era parte de la sociabilidad ritual. En algunas partes todavía lo sigue siendo. En América y en Chile, en el sur de Chile, la chicha es importante todavía, ¿ya? Y si uno llega a un hogar mapuche, es muy probable que lo inviten a brindar con chicha de manzana, ¿ya? Pero entonces dicen, mira, estos se juntaban a sus borracheras, no tenían rituales, no creían en dioses, adoraban al demonio y cómo, a través de sus borracheras. Y los lugares eran bebederos porque se juntaban a beber. Ya, la pregunta ¿es esto comunicación? ¿Y en qué medida? Sí, pero Un argumento. ¿Es comunicación? Es decir, los mapuches le estaban comunicando que ellos le rendían culto al demonio, que ellos eran borrachos, que se juntaban a beber. Eso era lo que estaban estas personas, los pueblos originarios, tratando de decirle a los evangelizadores. ¿O será que lo que se expresa en la interpretación es la ideología del conquistador? ¿Qué será? yo creo que eso era como una comunicación, pero para justificar sus acciones de conquistadores. Ya, Claramente no es la realidad, pero ellos comunicaban la ya. realidad a través de Entre su ellos se cultura. comunicaban. Entre ellos se Claro, comunicaban, claro, ellos pero levantan no desde ellos como los de afuera.
No había una Claro, comunicación pero te recíproca. das cuenta que con los que no se comunican con esa interpretación es con los pueblos originarios. Sí. Con Si ellos yo no le se digo, oiga, comunican. yo lo vengo a salvar porque usted cree en el demonio, Exacto. ¿tú crees que sería una buena comunicación? Oye, No, mire, pero me refiero como a la comunicación que tenían para contar una realidad que, si bien no era así, ellos sí la comunicaban con el resto, porque obviamente los de su clase sí comprendían el mensaje, po. Entonces era ya, bien visto. sí. Hay una comunicación entre el espacio social de los conquistadores, que es justificadora, es una buena reflexión, pero no entre el conquistador y el conquistado. ¿Ya? Y ese es el Pero, punto, es que qué es lo que pasa en la interpretación. Lo que vamos a tratar de destacar acá, fíjense, es el lugar de la interpretación respecto a lo interpretado, la distancia que hay entre el mundo leído y el lugar de la producción de sentido por el que lee. Y eso ocurre también en la interacción. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos acá que este grupo de mapuches que está celebrando su ritual invitaba al padre Ovalle a participar en él, diríamos que ahí se hubiera producido un problema de comunicación, porque claramente el padre no entendió lo que ocurría, luego no es capaz de participar. ¿Alguien más quería intervenir? Por favor, lo escucho. Bueno, por razones de tiempo voy a tener que ir bastante apurado porque ya me corre el reloj en contra. Vean esto, ¿ah? Vean lo que pasa acá. Miren, esta diapositiva muestra cómo constantemente la gente opina sobre la otra. Siempre está haciendo interpretaciones sobre lo que otro hace. ¿Ya? Y en este caso es respecto a las prácticas que puede tener una persona respecto a con quién sale. ¿Ya? Entonces, dime con quién sale y te diré qué piensa la gente de ti. Si una chica sale con un cirujano plástico, entonces piensan que la hizo toda de nuevo. Si sale con un millonario, que está interesada, que la mantiene. Si sale con un tirado, es decir, un gallo rajado, en fin, medio loco, que la usa. Si sale con un tipo que es muy atractivo, que le ponen los cuernos. Si sale con un hombre mayor, que busca un padre. Si sale con un hombre más joven, que está rayada, es loca. Si sale con un hombre de otra raza, que es rara. Si sale con su jefe, que es trepadora. Y si sale sola, que quiere ligar con alguien. Es decir, que quiere encontrar a alguien. Ya. Porque no Fíjense, está realizada. por ejemplo. Es decir, siempre el otro puede decir algo de uno, ¿no es verdad? Siempre la gente opina, es como esta cosa de la vecina chismosa, que está mirando por la ventana quién llega, quién se va, con quién te junta, y a partir de eso emite opiniones. La pregunta es acá, miren, ¿alguna de estas conductas es una señal comunicativa destinada al que opinó? No. ¿Ya? No es una señal, pero puede ser un estímulo. Cuando mi vecina ve qué es lo que yo hago y se forma su opinión, yo constituyo un objeto de observación, no me estoy comunicando con ella. ¿Ya? En este caso, estas personas han decidido salir con alguien. Su propósito es establecer una relación con ese alguien, pero con ellos, entre ellos tienen una interacción, pero no con otra persona externa que observa esto y opina. Y lo que ocurre es que en la opinión, lo que se proyecta son las imágenes del intérprete, ¿ya? No del sujeto que tiene el comportamiento. Eso es lo que ocurre muchas veces en la interacción. El otro puede interpretar a partir de sus marcos de referencia cuestiones que no están en la intención del sujeto que es su interlocutor. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema.
¿ya? Una limitación seria en este enfoque. Y es que es la falta de distinciones cualitativas en la interacción humana. O sea, decimos que es limitada esta idea de que el todo comunica, ¿ya? Porque no basta la simple transmisión de información para la comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si decimos, no es posible no comunicar, todo comunica, entonces dejamos de hacer distinciones de matices en la interacción. Es decir, de situaciones diferenciadas. En la interacción humana, fíjense, hay casos donde las personas, hay situaciones, de hecho, y nosotros vivimos en entornos sociales donde eso se produce, que las personas se entienden entre sí y comparten significados. Y a partir de eso pueden coordinar acciones. Eso los ayuda a resolver juntos sus problemas, en la mutua comprensión. Pero hay casos en la interacción donde la gente entiende cosas distintas, o donde no se entiende, o donde hay serios problemas de comunicación, ¿ya? Y en este caso, en esta idea de que el todo comunica, no tenemos un vocabulario para hacer distinciones, para diferenciar estos matices en la interacción, porque todo es igual, todo es comunicación, todo comunica. Entonces, si el otro no entendió, bueno, igual es comunicación, po. Quedó confundido, quedó angustiado, pero igual hubo interacción, por lo tanto hubo comunicación. ¿Ya? Entonces, cuando todo se considera igual, no se puede hacer distinciones. ¿Ya? El punto es que las distinciones, en el caso de el modo particular de comunicación humana, son importantes, son relevantes, porque hay un conjunto de condiciones que hacen posible la mutua comprensión. Y es muy distinta una interacción donde la gente se entiende, ¿ya? Y logra participar en la estructura del sentido, a otra donde uno habla en chino y otro habla en árabe. Los resultados son muy distintos. Cuando uno habla en chino y otro en árabe, no es posible coordinar acciones, es muy difícil. En cambio, cuando la gente se entiende, coordina acciones y puede trabajar juntos. Fíjense, la mutua comprensión abre las puertas de la vida social, de la sociabilidad, de la vida en relación. Las relaciones se constituyen cuando hay mutua comprensión. Y esto se les va a los autores de esta perspectiva, que es una cuestión central. Es casi inexplicable cómo se produce esto y por qué. Bueno, yo les decía, hay cuestiones de contexto, ¿eh? Pero dejan de hacer distinciones. Vean estos ejemplos. Mira, hola, y nos cruzamos con alguien que nos dice hola, pero con una sonrisa así. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bueno, y decimos, ¿qué nos habrá querido decir? ¿Por qué se ríe? Me parece esa cara es una sonrisa, pero irónica. ¿Es amistoso o es hostil? ¿Es irónico? ¿Me está hueveando? Si yo no sé cómo define la relación, ¿qué hago? Quedo paralizado. No sé cómo actuar. No sé qué decisión tomar en relación a esta persona. Tengo dudas. Entonces, no sé si ha sido una definición positiva o negativa o distante de la relación. Y eso no me permite actuar. Esa falta de definición. O vean esta. Ya. Yo soy responsable de lo que hablo, no de lo que usted entiende. Y el otro dice, ¿qué quiso decir? Ya, dos polos, ¿ah? El polo de la enunciación y el polo de la recepción. Claro, ocurre, fíjense que tenemos un sujeto de la enunciación. Una cosa es lo que uno intenta compartir. Algo distinto es lo que el otro entiende. ¿Cuándo entiende? ¿Cómo entiende? ¿Qué asociaciones hace? Si es que entiende. En este caso dice, oh, resultó problemático. No entiende, no termina de entender lo que se está diciendo, fíjense. Vean este otro. Es complicado dialogar en tiempos de crisis, porque cada quien interpreta lo que quiere. Y su interlocutor ¿me estás llamando idiota? Bueno, si el otro entiende esto, lo que se va a producir acá es un problema relacional, que uno se siente ofendido y el otro está tratando de explicar las dificultades de hacerse entender.
no está tratando de ofender a nadie, ¿no? Estaba viendo ahí la hora para llevar mi control. Vean, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto lo llamarían comunicación, dicen, ¿eh? Yo lo llamaría mejor un malentendido, un problema comunicacional. Pero el nivel de falta de comprensión puede ser llegar a una manifestación incluso más radical, donde el otro no entiende nada, es decir, no entiende la lengua en la cual nosotros le estamos hablando, ¿ya? Si no maneja nuestro código, no va a entender nada. En este caso, los dos están hablando la misma lengua, solo que tienen interpretaciones distintas, que se pueden producir por distintos motivos, ¿ya? Por el contexto, por las preocupaciones, por los marcos de representación de unos y otros. Aquí podemos ver que hay uno de ellos que tal vez es un poco paranoico, que siempre cree que lo están ofendiendo o que el mundo es hostil frente a él, ¿ya? Y entonces proyecta esas representaciones en la lectura que hace del mundo. Pero como les decía, la situación puede ser más radical incluso si el otro no nos habla en una lengua que no conocemos. El punto está en que la comunicación ocurre no solo en términos verbales, sino que también podemos no comprender el lenguaje no verbal del otro. El uso del contexto, el uso de las distancias, el uso de la mirada, ¿ya? El uso del tono de voz. Podemos malinterpretarlo también. No solo lo que nos dice verbalmente. Y entonces leemos algo que es muy distinto a lo que el otro quiso decir, ¿ya? Eso es un malentendido, pero es un problema de comunicación. Estos autores consideran que todo lo que hay en la interacción es comunicación. Yo diría que es mejor es más productivo hacer distinciones. Entonces, una propuesta alternativa, matices en la interacción, ustedes lo van a encontrar en un artículo que es de mi autoría, escrito ya hace muchos años, pensando un poco en las tareas que tenía en esta asignatura, proponer un marco conceptual que permita hacer distinciones de lo que ocurre en el marco de la interacción humana. Y entonces se propone distinguir distintos tipos de eventos, ¿ya? Por una parte, eventos informativos, porque ¿qué es lo que sucede? Miren, cuando interactuamos hay producción de información, producimos señales destinadas al otro, pero también hay percepción de estímulos y señales. Lo que el otro percibe no solo son nuestras señales, sino también estímulos del entorno, ¿ya? Por ejemplo, es un estímulo para ustedes mi color de piel, ¿ya? Yo con este color de piel, si estoy muy blanco, no estoy tratando de comunicarles algo, si estoy ojeroso, ¿ya? O medio ciego y pelado, en realidad no es, eso son parte de mis condiciones humanas, pero ustedes pueden leer cosas así, ¿eh? De eso. Del color de piel pueden pensar, uy, ¿qué le pasa al profesor? Está enfermo, por ejemplo, ¿ya? Uy, que está viejo el profesor, bueno, distintas cosas. Entonces, uno de los componentes, una de las actividades involucradas en la comunicación es la producción, ¿ya?, de señales, pero también nos constituimos en estímulo, sin pensarlo, en ciertos comportamientos, ciertas gestualidades, ¿eh? Ya, yo, por ejemplo, me veía, luego revisando algunos videos, algunos gestos que hacía un poco por nervios frente a esta nueva modalidad de docencia, entonces empezaba a hacer morisqueta. Ya, que son gestos, digamos que buscan seguramente administrar el estado de tensión ante la falta de respuesta, en fin, ¿ya? Pero que no constituyen necesariamente una señal voluntaria, sí constituye para ustedes un estímulo, ¿ya? No hay una intencionalidad de poner esa expresión, pero ustedes lo leen y lo pueden interpretar de distintas maneras, ¿ya? Entonces, bueno, uno de los eventos que involucra la comunicación es esto. Luego hay eventos interpretativos, cuando le atribuimos significados a los estímulos y las señales.
Pero hay que entender que cada uno de nosotros atribuye los significados, ¿ya? Los significados no son inmanentes. Claro, cuando compartimos los códigos, usamos códigos en común, allí está codificada, digamos, está asociada la relación de significación entre el elemento significante o plano de la señal y el significado. Pero nosotros podemos hacer atribución de significados a partir de otros códigos, de otros conocimientos, de otros marcos de referencia. Y la significación siempre es algo que produce el intérprete, no está dado en el emisor. Digamos, se requiere la interpretación del otro, y el trabajo de interpretación siempre es un trabajo que el otro realiza. Por eso las interpretaciones pueden diferir. Y no basta que haya interpretaciones en la interacción para que se produzca comunicación. Porque el otro puede interpretar algo totalmente distinto a lo que le estábamos proponiendo. ¿Ya? Luego, se propone distinguir eventos comunicativos cuando se produce la atribución de significado convergente, común, sobre la base de códigos que son compartidos, ¿no? Que supone entonces una lectura de los contenidos que es similar, ¿no? El contenido atribuido a los actos expresivos en la interacción es convergente, es decir, tiende a encontrarse gracias a la existencia de códigos en común con los cuales se hacen las atribuciones de significado. Y entonces tenemos un evento comunicativo, pero se requiere más, no solo entender el contenido, sino cómo se está usando ese contenido. ¿Ah? Se requiere además que concurran eventos metacomunicativos donde la atribución de significados dados a los elementos del plano de la relación sea igualmente convergente. Es decir, haya comprensión, una definición compartida de la definición. O sea, que entiendan cuando el otro está diciendo algo en serio, cuando lo está diciendo en broma, cuando lo dice de modo amenazante, cuando lo dice de un modo amistoso. ¿Ya? Eso es fundamental para la comunicación. Ya, vean estos eventos. El punto de partida en la comunicación, el procesamiento de información. ¿Ya? Porque podemos procesar de distinta manera la información, los estímulos y las señales. Vean esa discusión, desde dónde se lee el signo, desde qué posición, porque si lo leo de una posición o de otra cambio. O el otro ejemplo que es tan conocido, ¿no? De esta imagen que tiene más de una lectura. Esto es una gestal múltiple, es decir, que yo puedo configurar los elementos del plano de la forma de distinta manera para darle distintas interpretaciones. ¿Ya? Esto también es la puntuación de los elementos del mensaje, cómo los organizo. Y entonces puedo ver una joven que, con pelo oscuro, ¿no? Que mira hacia el lado, o puedo ver una anciana con pelo blanco, con una nariz aguileña. La pregunta es, ¿qué es lo que hay ahí? Primer punto, primer problema, procesamiento de la información. Segundo problema, atribución de significados. Ya, si vemos lo mismo, ¿qué significados le damos? Vean, en el primer ejemplo, ¿ya? Dice la señora, veo que no es lo mismo que antes, estás decepcionado, ¿ya? Estás aburrido, por ejemplo. Y abajo, otra persona que ante el mismo gesto le atribuye otro significado. Veo que estás muy cansado, ¿ya? ¿Estás triste o estás cansado? ¿Cómo lo interpreto? ¿Lo puedo interpretar de más de una manera? ¿Qué pasa si le doy distintas interpretaciones? Si yo estoy cansado, el otro piensa que yo estoy deprimido o aburrido. ¿Ya? Eso genera problemas de interpretación. ¿Ya? Y finalmente, miren, estos eventos donde las personas se entienden, si se comunican, ¿ya? Porque hay un código detrás, hay una regla que regula las prácticas y ambos interactuantes conocen esas normas, conocen el código y lo pueden interpretar. Y entonces pueden coordinar acciones. Y es este último caso, ¿ya? Donde las personas
hacen atribución de significado sobre la base de códigos compartidos, donde se comparte el sentido, y lo interesante es que es lo que hace posible el compartir sentido. Es que la base de la vida social humana se encuentra aquí. Entonces, lo que hace posible la vida social es que nos entendamos mutuamente. Sin la mutua comprensión, no es posible coordinar acciones y trabajar en conjunto, porque cada uno puede entender cosas distintas, ¿ya? Y estos son eventos comunicativos. Y el modo como se está haciendo, se entiende que lo está asumiendo en serio, se están metacomunicando. Y esto es la base, fíjense, de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este enfoque? Fíjense que cambió radicalmente la mirada, pero siguió estando presente una idea similar de comunicación, que es que en este caso bastaba el procesamiento de información y la atribución de significado en el otro para que haya comunicación. Y ocurre que, estando estas dos condiciones, eso no basta para producir comunicación. Porque si el otro procesa información de un modo diferente, no emplea los mismos patrones de reconocimiento de la información, entonces va a interpretar algo distinto. Si luego los significados que le atribuye a las señales, suponiendo que la información ya le llegó de un modo fiel, se produjo la transmisión de información, la atribución de significado puede diferir, porque se leen de distintos códigos. Cuando se emplean distintos códigos, entonces no hay comunicación. Es decir, si entendemos que la comunicación es el participar en las estructuras de sentido, la comprensión mutua, porque eso es lo que hace posible la vida social. La cuarta unidad con la cual cerramos el curso se va a concentrar en esto, ¿ya? Los casos en la interacción donde se comparte el significado, es decir, ahora ya no más interacción, no solo interacción, sino interacción simbólica, y vamos a decir que lo que distingue a la comunicación humana de otras formas de comunicación es la interacción simbólica. Chicos, y me llegó la hora, tengo que arrancarme para ir al Congreso. Así que el lunes nos vemos con todas sus dudas, ¿ya? Le vaya súper bien, profe. Que le vaya bien, profe. Chao, profe. Profe, éxito, que le vaya bien. Que estén muy bien, Chao, profe. que tengan buena semana. Bien. Gracias. Chao.